El sociograma plantea tres elementos fundamentales a analizar. Uno, la clase económica, ¿sí? La parte económica de la clase social. El otro, las condiciones, como decíamos, subjetivas, es decir, ideológicamente, cómo están identificados en función de los objetivos que nos estamos planteando. Y el otro, que es el que vamos a armar ahora, son las redes de confianza, es decir, las relaciones que suceden entre esos actores que a veces indistintamente se distancian por el tipo de relación, aunque están en el mismo cuadrante, se distancian por una razón emotiva, pues emocional, que es lo que plantea esta técnica también, descubrir las redes que hay, las relaciones que hay, que a veces hacen que se acerque la gente o se separe. Es decir, como por ejemplo en el mismo cuadrante hay gentes afines, pero que tienen relaciones distantes, sencillamente por el tipo de relación que llevan. ¿Sí? Entonces, la idea es esa. Entonces, aquí veríamos, entonces, en la parte, la variante esa de las clases sociales, o la parte económica, lo subjetivo, que es lo ideológico, y las redes. Entonces, ¿cómo vamos a identificar las redes? Primero tenemos que ubicar los actores, para que ustedes ubiquen a los siguientes actores. El actor de poder económico, o poder comunicacional, o poder social, ¿sí? Es decir, que ejerce influencia sobre el grupo, que es una figura de poder, va a estar representado por un triángulo. Que ustedes deben ubicar en estas coordenadas quiénes son un triángulo. Las organizaciones comunitarias, cooperativas, grupos organizados que tienen una dinámica de colectivo con la forma de un cuadrado. Y las personas que se agrupan de manera espontánea o que es decir, son usuarios de la cooperativa o que son personas que nosotros sabemos que están allí presentes pero que no están organizados, no responden a un colectivo ni una organización, es decir, que van a estar representados por forma de ser. Entonces la idea es que en este momento, ustedes en este papel, nosotros lo vamos a dejar de manera de fluir sobre su opinión para que ustedes analicen entonces cómo se comportan esos actores en relación a la labor del programa. concretas de cada uno de los barrios donde están, o los lugares donde se está trabajando. Ahora, ¿cómo eso, que son elementos externos al movimiento, es decir, la identificación general y lo que es las necesidades locales, pero que no son del movimiento, son de la comunidad entera, se traducen o se actualizan en cada situación concreta? ¿Ya? Y es a través... ¿Quién construye esto? Pues la construyen las redes de relación, ¿no? Entonces, en las redes de relaciones hemos visto que hay unos simbolitos que hemos trabajado normalmente así. ¿Se acuerdan de esto? Todavía ¿qué tiene que ver la práctica con la teoría del curso? O la teoría con la práctica. ¿Se acuerdan que hablábamos, supongo que habláis con Pedro sobre todo, de las imágenes del poder, los discursos de imágenes del poder, los grupos formales, ideológicos, grupos animadores formales, los sectores informales, etc. Distintos lenguajes de la teoría de redes. ¿Se acuerdan? Recordado. Entonces, depende cómo se relacionen internamente esos grupos, internamente al movimiento, se puede estar en una situación de construir unas u otras identidades, unas y otras
necesidad. Es decir, no solamente ver el movimiento o los movimientos de fuera a adentro, lo objetivo y lo subjetivo de la cultura y de las condiciones materiales de vida, sino ver también cómo se relacionan internamente. Es decir, cuáles son las relaciones entre los dirigentes y las bases, cuáles son las relaciones entre unos grupos y otros grupos, cómo son las relaciones entre los grupos y la autoridad, cómo es ese juego de relaciones, es decir, cómo es ese juego de redes sociales. Vamos por ahí, normal. ¿No está ready? No está, no. ¿No está ready? No, está normal. Normal está. No hay normal. A ver. Estos son los grupos que orbitan alrededor de la propuesta de ahorro cooperativo, de ahorro programado de ahorro cooperativo. A ver, las relaciones entre los grupos, digamos que están en la órbita de ahorro cooperativa, en algunos casos son malas. Por ejemplo, entre la institución Alcaldía de Guacara y la Fundación de Batalla Social, ¿no? El FUNBA. Entre estos dos actores la relación es mala. Sin embargo, entre otros actores hay una relación que podemos decir buena, como por ejemplo entre la alcaldía y los trabajadores, entre la alcaldía y los consejos comunales, entre la alcaldía y los promotores. Hay otro tipo de relación que está establecida como superficial. Este es el caso del comité de... Estos son beneficiados con el crédito, gente que han recibido el crédito. Beneficiados que han recibido crédito Con los distintos comités que tienen relación o que promueven la cooperativa. Otro tipo de relación que podemos decir que es muy buena está establecida, por ejemplo, entre... A ver, ¿dónde están los muy buenos? Que no los veo. No hay muy buenas. Relaciones muy buenas no existen. Y bueno, esto es lo que podemos decir o lo que podemos establecer como balance entre los diferentes grupos que están en relación a la propuesta de ahorro cooperativo, en la propuesta de ahorro programado de ahorro cooperativo. Esa es una primera percepción, es una fotografía, y creo que lo que decía Zulia al final es interesante. La entrevista hacía un recorrido en el tiempo de cómo habían sido el comportamiento de los actores. O sea, no se trata ahí de personalizar el defecto, pero sí también lo que dice Federico es interesante, en que valdría la pena volvernos a tomar la fotografía con la participación, que quizá en esta reunión no es el objetivo volver a tomar la fotografía, pero si gustan podemos reunirnos y podemos volvernos a hacer la fotografía, porque la fotografía nos ayuda a poder entre nosotros mismos asumir también compromisos para todo el tema de la contingencia. Yo diría, esa es una percepción, como percepción va a tener muchas interpretaciones diferentes y hay que entenderlo así. ¿Por qué? Sobre todo porque eso da, yo voy a aprovechar para repetirlo así, da 12 posiciones. Y esas 12 posiciones significa que lo que tienen que entrevistar, de entrevistas individuales, grupos de difusión, etc., no es a todo el mundo, sino que tienen que entrevistar estrictamente del orden de 9-12 posiciones como máximo, porque no es coherente que dentro
de una comunidad haya más de 12 posiciones diferentes. Bueno, sobre el tema este concreto, de la política de mujer, o la política comunitaria, o lo que sea, no hay 12 posiciones diferentes. Ya, cuando llegas a 12, desde luego que se repiten las posiciones sociopolíticas que pueda haber. ¿Ya? Entonces, esas posiciones significa que en cada cuadrante, con que tengamos una, o con que tengamos ninguna, o con que tengamos dos para verificar, ya tenemos de sobra. Es decir, esto se nos convierte en una muestra significativa, no una muestra representativa, porque no es una muestra cuantitativa, sino que es una muestra cualitativa. Investigación de CIMOP sobre las representaciones sociales de la salud en la población activa masculina en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, además de estos criterios de selección, contamos con otro, la saturación, que es también un criterio de validación. Dicho muchas veces esto. Una muestra cualitativa, que es una muestra que no identifica proporcionalmente al número de habitantes, sino que significa las posiciones cualitativas, las posiciones discursivas que existen en una comunidad. Pero, ¿cómo identificamos esas posiciones? Respecto de este tema, pues los que están más cerca, los que están un poquito más lejos, los que están más ajenos y los que están opuestos. Porque podrían ser 5 o 6 posiciones, o 3. ¿Y qué peso tiene cada uno en cuanto a, no a peso numérico? El peso numérico seguro que los pobres o los trabajadores son más, sino peso sociopolítico. A ver, que os queda a lo mejor esta posición vacía porque no habéis encontrado ninguna situación de ricos que efectivamente se identifiquen exactamente con vuestro proyecto. Tampoco pasa nada, ¿no? O esta posición, o esta. Si que os queda alguna posición vacía, no pasa nada. Lo que sí sería grave es que solo entrevistéis a estos de aquí, ¿no? Es decir, a los sectores no ricos, para decirlo de alguna, trabajadores o pobres, y que además están de acuerdo solamente con eso. Entonces no estamos haciendo una investigación que tenga en cuenta todas las opiniones, que tenga en cuenta todos los posicionamientos. Es más, para estos grupos, los afines y los cercanos, que además pertenecen a sectores medios o sectores precarios, hacéis un taller, los invitáis y ya tenéis toda la exposición. No les tenéis ni siquiera entrevistarlos, son ellos en general los que vienen a vosotros. No compliquéis mucho la vida. Entonces lo que os queda es por entrevistar a estos, es decir, quedan menos entrevistas que hacer. Tan sencillo como eso. Me explico, no hay por qué hacer miles de grupos. No tiene sentido hacer muchos grupos para que sea más representativo. No, eso se trata de tener las posiciones discursivas de cada gente, ¿no? Eso sí, seguro. Pero incluso, como forma más coherente, es que si yo en un taller les puedo plantear una dinámica en donde la gente se pueda expresar colectivamente, y puedo tener el discurso de los afines a nosotros de aquí, que además, como nosotros estamos más o menos aquí, en la tendencia que esto se va a llenar rápido, o para que tienes que hacer 17 entrevistas ahí. A los 17 grupos los reúnes en una reunión, en un taller, de un fin de semana, de un sábado, de un viernes, no sé qué, y ya tienes la posición de los que acuden a esas reuniones. Y además esa que por otra parte vosotros ya lo sabéis.
Un conjunto de acción es la agrupación de varios actores que tienen una misma posición y que tienen relaciones fuertes, ¿no? A eso se considera un conjunto de acción. Y aquí estamos hablando solamente de los actores y cómo se relacionan los actores, pero a partir de identificar las relaciones fuertes, la misma posición que tienen, se puede definir todo un grupo de acción. Sí, señor. Bien, pues ese es un lío, ¿no? Ahora, yo quería en esto, pues señalar cuáles son los, me parece que he planteado 3 conjuntos de acción. ¿Cómo sé yo cuáles son los conjuntos de acción? A ver, ¿dónde están las rupturas? Claro, aquí hay una ruptura, allí hay otra ruptura, aquí no hay conexión, aquí hay otra ruptura. Esto quiere decir que aquí hay una debilidad. Esto quiere decir que esto, por ejemplo, sería un conjunto de acción. Porque hay confianza en estos grupos. En torno a este grupo informal, a este grupo ideológico, hay estos otros 3 que tienen confianza más o menos que forman un conjunto. Aquí hay otro, ¿verdad?, que funciona así. Y aquí hay otro que es el que funciona así. Este está roto, bueno, este está más o menos así. ¿Qué vería yo ahí? Pues que hay 3 conjuntos de acción. Uno ciudadanista, otro populista y otro tecnicista o aislado. Y que luego hay algunos grupos que están fuertes, ¿vale?, que no tienen conjunto de acción. Así. Mucha relación muy densa, muy positiva, entre el poder, o los grupos de imágenes de poder, y el grupo o la persona ideológica, y también mucha identidad, o por lo menos bastante identidad, con los grupos de base. Y sin embargo, enfrentamiento con los demás grupos de la localidad. Es un modelo populista en el sentido de que hace cosas para la gente, tiene el afecto y el apoyo de la gente apoya a esa gente, a esos líderes, porque le dan beneficios. Una frase, por ejemplo, que encontrábamos en los discursos de la gente sencilla del barrio era: no, si ya sabemos que roba, pero él hace cosas por el mal. El roba pero hace es un compromiso pragmático, pero bien valorado, o sea, no valorado pues, negativamente, que hemos encontrado en muchísimos barrios respecto al líder correspondiente. Yo ya sé que yo no me voy a meter en esas cosas, yo no soy capaz, pero él sí es capaz de defendernos como barrio, él sí está comprometido con nosotros. Bueno, ya sabemos que él, si hay un primer beneficio es para él y su familia, y luego los demás lo demás. Pero, no, es decir, esta lógica es una lógica clientelar, si queréis, populista, etc. Y a su vez él tiene buen contacto con las zonas de poder, ¿no? Por supuesto, cuando hay una votación, todo el mundo tiene que votar al partido correspondiente, etc. Es un modelo muy tradicional que no solamente en América Latina, sino en otras muchas partes ha existido y que todavía sigue existiendo pues, con muchos partidos, no solamente de derecha, sino también partidos de izquierda que también manejan esos sistemas. Ahora, la clave está en que estas otras vías potenciales no funcionan. Porque si funciona cualquiera de estas otras vías potenciales,
Entonces se le acaba la exclusividad y la gente puede optar por esta clientela o por esta otra clientela, o puede optar por otras otras. Pero hay un sistema dentro de movimientos, algunos dirían obviamente contra movimientos, ¿no? Movimientos negativos, etc. Pero hay muchos que se mueven desde esta lógica. Desde esta lógica. ¿Es negativa? Sí, evidentemente es negativa, pero tiene una cosa importante, y es que tiene articulada a toda la sociedad del barrio, o de ese barrio en concreto. Por ejemplo, en México, que es el modelo del PRI,